Hola y muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Jonás, soy el vicario aquí en Medellín. Es un placer y un honor estar aquí para compartir la palabra de nuestro Dios con todos ustedes. Hoy nuestro sermón viene de la lectura de Romanos 5, 12 hasta 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra de Dios. El miércoles pasado fue miércoles de ceniza y ahora estamos en la temporada de la Cuaresma. Históricamente ha sido un tiempo para confesar nuestro pecado y meditar en la vida perfecta y muerte inocente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer eso hoy. Hace muchos años hubo un hombre que iba a correr en un maratón. Su entrenador trabajaba con él para prepararlo totalmente para la competencia. Antes de la competencia, el entrenador dijo: yo te he mostrado muchas técnicas y estrategias que puedes usar. La única cosa que no puedes hacer es tomar la ruta que tiene la señal de caer con mi nombre. Si haces eso, vas a caer y perder en la carrera. Entonces, el hombre empezó a correr su carrera. Iba bien por unas millas, pero otro competidor se acercó. Dijo el otro: mira, muy pronto viene la ruta de su entrenador. Si tomas eso, puedes ganar la carrera. Pero el hombre dijo: no, no la puedo tomar. Mi entrenador me dijo que iba a caer y perder en esa ruta. El otro respondió: tú vas a caer. El entrenador suyo solo quiere que usted no tenga su éxito en la competencia. Pero ahora tienes la oportunidad de ser como él, su entrenador, ganador de todo, campeón. Entonces, el hombre vio a la ruta y parecía más fácil para correr y decidió no escuchar a la advertencia de su entrenador. Empezó a correr por la ruta. Muy pronto se dio cuenta de que lo que parecía tierra firme era arena que movió bajo sus pies y rápidamente cambió a lodo, en el cual el hombre tropezó y cayó. Y se dio cuenta que había fallado. Después de un rato, su entrenadora apareció en la ruta, caminando fácilmente sobre el mismo terreno que ha tropezado el hombre. El hombre, por su vergüenza, querría hundirse en el lodo. Su entrenador dijo: no me escuchaste. Ya no puedes entrenar conmigo ni estar en mi ruta, porque ya no eres digno de mí.
ni tampoco ninguno de tus hijos tienes que salir. Y el hombre lloraba porque había perdido su relación con su entrenador. Pero antes de que saliera, su maestro le lo dijo: en un tiempo voy a enviar a alguien que sí puede correr en su lugar. Va a vencer al competidor que le hizo caer y te va a llevar hasta el fin de la carrera. Es mi campeón. Entonces salió el entrenador y el hombre nunca lo vio hasta su muerte, pero esperaba la promesa que lo había hecho. El hombre es Adán, y cuando él cayó, la muerte entró en el mundo. No importa el estrato ni estatus de nuestras familias, todos nosotros tenemos una herencia en común, y esa es la muerte. Como dice Pablo al principio de nuestra lectura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestros corazones no les gusta este versículo. No es justo, decimos, que yo tengo que pagar por una cosa que hizo Adán y Eva, pero mira la conclusión del versículo. Todos pecaron, incluso nosotros. Dice primero de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No importa que no éramos las primeras personas para pecar. Eso no quita la culpabilidad, no provee una excusa a Dios. La Biblia dice claramente que cada ser humano es nacido en pecado y peca aún más en la vida. Además, dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna entre nosotros y Dios es nuestro estatus por naturaleza. No podemos hacer nada para escapar. Pero hay alguien que sí puede. Y es el segundo Adán que vemos en el desierto en nuestra lectura del Evangelio de hoy. La semilla de Adán, la descendencia prometida y esperada por tantos años, había llegado. Diferente a Adán, no iba a causar la separación entre los seres humanos y Dios, iba a reconciliarlos. En Mateo 4 vemos cómo Jesús venció las tentaciones del diablo muchos años después de que Adán perdió. El diablo lo tentó con comodidad física, pero Jesús siempre tenía prioridades correctas. Torció las palabras de Dios para tentar a Jesús, para hacerlo caer, pero Jesús respondió con las escrituras citadas en la manera correcta. Y últimamente ofreció poder sobre todo a Jesús por el pequeño precio de postrarse y adorar al diablo. Pero Jesús firmemente lo rechazó con una cita del primer mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En situaciones similares, cuando Adán cayó, Jesús obedeció a Dios. Podemos ver el contraste muy claro en las dos lecturas de hoy. Y en su carta a los romanos, Pablo desarrolla lo que significa para nosotros. Es la tradición en la Iglesia Luterana Confesional tener las lecturas del Antiguo Testamento, una epístola, un evangelio y un salmo. Las lecturas no son aleatorias, sino escogidas sobre un tema. Un gran tema de hoy es el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, Jesús, contraste entre la desobediencia de Adán y todos nosotros y la obediencia constante y perfecta de Jesús. Mientras Adán quiso ser como Dios y por eso perdió su relación perfecta con Dios, Jesús
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así dice Filipenses 2. Nuestro campeón ganó la victoria sobre la muerte. Jesús nació bajo la ley, como dice Gálatas, y obedeció la ley de Dios perfectamente por toda su vida. Se hizo obediente aún a la muerte, la consecuencia más grave del pecado, aunque era inocente. Dice 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el don increíble que Jesús nos da y que Pablo explica en nuestra lectura de hoy. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para justificación. Decimos esta palabra muchas veces como luteranos confesionales, pero es posible que no entendamos exactamente lo que significa. Es un término legal usado para declarar a alguien no culpable. En un tribunal normal, cuando no hay evidencia para condenar a alguien, podemos decir que es justificado, no culpable. La cosa asombrosa para nosotros es que realmente somos culpables y merecemos el castigo. Por eso, Pablo usa muchas veces en esta sección la palabra don. El escenario es que en el tribunal el juez ve todo lo que hemos hecho y todos saben que vamos a recibir la condenación, vamos a recibir la sentencia. Pero antes de eso, Jesús aparece y dice, yo llevé la carga de esta condenación. Este hombre ya no tiene que pagar. Este hombre es justificado. La justificación para nosotros es la declaración de Dios que no vamos a pagar nuestra deuda. No vamos a experimentar el castigo y somos libres. ¿Cómo es posible esto? Por la vida perfecta y muerte inocente de Jesús. Además, porque la justificación es una declaración de Dios, no hay nada que debemos ni podemos hacer. No cooperamos en el veredicto, no queda nada más para nosotros cumplir, es puro don de la gracia de Dios. En las palabras de Jesús, consumado es. No he terminado mi historia del hombre en la carrera. El hombre no podía escapar del lodo y la arena de la ruta que ha tomado en su orgullo. Pasaron los años y se murió. Sus hijos también intentaban escapar de la trampa que su padre les ha dejado, pero nunca podían hacerlo. Por generaciones, todos que intentaron lograr cumplir la ruta cayeron hasta el día cuando llegó un desconocido, quien dijo al descendiente del hombre, sígueme en el camino. El desconocido pisaba la ruta sin problemas y ni al lodo ni a arena le hizo caer. Pero el descendiente no pudo caminar en la misma manera y cayó de nuevo como todos sus ancestros. Entonces volvió el desconocido y recogió al descendiente y con una fuerza más que uno esperaba de un hombre, lo puso en los hombros y siguió en camino. Por fin el descendiente cumplió la ruta de los hombres en los hombros del desconocido. Y allá vio a su entrenador del primer ancestro
y también muchos de sus amigos y conocidos. Y al llegar, el entrenador dijo, bienvenida, bienvenido a casa, mi hijo. Y el descendiente y el desconocido dijeron, gracias, padre, juntos, porque eso fue la verdad para los dos. El hijo ha llevado a muchos para ser hijos. Y el descendiente preguntó al entrenador, Señor, ¿cómo puede ser que hay tantas personas aquí con usted? Ninguno de mis ancestros pudo cumplir la ruta suya. Y el entrenador respondió, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Los que no podían lograr la victoria han recibido la victoria del campeón de Dios, Jesús. Hermanos y hermanas, esta historia nos muestra las realidades que enfrentamos durante la Cuaresma. No pudimos llegar al destino, pero Jesús se humilló a sí mismo para servir a nosotros y llevarnos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es nuestra respuesta? Agradecimiento a Dios por su don increíble. No lo dejamos en secreto, sino compartimos lo que Jesús hizo por nosotros. Hay muchos que están perdidos en el camino, intentando de usar su propia fuerza para escapar o realmente ignorantes de su situación, que necesitan el mensaje del Evangelio. Necesitan escuchar esta historia. Todos tienen en común la herencia de la muerte, pero está disponible a todos la salvación de Jesucristo, campeón de Dios. Esta semana recordamos que no importa las dificultades en el camino, ni nuestros pecados, porque nuestra victoria ya es una certeza gracias a nuestro campeón Jesús. Oramos. Señor Dios, gracias por todas tus bendiciones. En esta temporada de la Cuaresma, ayúdanos a ver nuestro pecado, darnos cuenta de que no merecemos tu gracia, sino el castigo, pero también no vamos a recibir el castigo por el don de nuestro campeón, Jesucristo. Hoy pedimos tu fuerza y gracia y la salud para nuestros hermanos y hermanas que están enfermas en Jolin, en Socorro, papá de Piedad, la mamá de la hermanas Agudelo, el papá de Mari en Chile y todos los que están experimentando dificultades con la salud. Señor, que tengan la fuerza que necesitan y que si es tu voluntad, pueden volver a tener la buena salud para que puedan seguir en el camino aquí. Todas esas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo, quien vino aquí para vivir perfectamente y morir por nosotros, nuestro campeón, Jesucristo. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga y que tengan una buena semana en el Señor.